Todas las leyes y los designios de Dios son literalmente muy buenos para todos los hombres, mis hermanos en Cristo Jesús. A través de generaciones en generaciones, Dios siempre, mis hermanos, se ha manifestado en grande con toda la humanidad. Y podríamos decir que a través de la historia cronológica del hombre aquí en la tierra, es muy poco lo que nosotros conocemos. Quizá lo que ya conocemos nos parece mucho. Y sin embargo, no todos los eventos y todas las cosas que han sucedido a través de la historia, desde el primer hombre que Dios creó hasta el presente, no todas esas cosas nosotros las conocemos. Y sin embargo, Dios ha permitido que lo que conocemos sea suficiente, con la única finalidad que lleguemos a amarlo, a obedecer a sus leyes y abrazar todos sus mandamientos en Cristo Jesús. Una de las cosas que nos puede ayudar en esta reflexión para comprender un poco sobre el bien y el mal, que también se describe como la ciencia del bien y la ciencia del mal. Estas cosas, mis hermanos, si no tenemos, aunque sea la parte primaria del conocimiento en el orden de las leyes de los aprendizajes sobre la historia de la salvación y algunos conocimientos que son necesarios para entonces destacar cómo Dios ha obrado con poder, cómo Dios ha realizado prodigios y milagros a través de la historia. En el Antiguo Testamento podemos ver muchos de estos milagros, cómo Dios los realizó a través de aquellos hombres y mujeres que escogió como sus profetas, enviados por Él. La historia de Moisés es maravillosa, la historia de Abraham es maravillosa, la historia del profeta Elías es maravillosa en muchas historias, pero no podemos desglosar toda esa historia. Razón número 1, este video se vuelve muy largo y al mismo tiempo, a lo largo del camino, al mismo tiempo se perderá. Nadie va a escuchar esta información, este mensaje de tanta relevancia en relación a los atributos de Dios y los grandes acontecimientos que ya sucedieron a lo largo de la historia, y esto lo conocemos como la historia de la salvación del antiguo pueblo de Dios. Todo lo que está relacionado en los términos de lo que es la nueva alianza en Cristo Jesús. Podríamos hablar incluso de las 12 tribus de Israel e ir hablando una por una de estas tribus que representan, cómo están fundamentadas, etcétera, etcétera. Y una vez más, es imposible hablar de todas estas cosas. Aquí lo que estamos compartiendo es una pincelada para que nosotros podamos ver el punto central, que Dios es el centro de nuestra vida, que Él es el hacedor. Él nos creó, nuestros orígenes vienen de Dios, nosotros no procedemos de origen animal. Esa locura quizá la llegan a creer los paganos, los impíos y los enemigos de Dios, que piensan literalmente que el fin del hombre es la materia. Así viven y así mueren como animales irracionales, porque no han usado su capacidad para ver que llevan un alma mortal, que son seres espirituales irracionales que fueron creados por Dios. Lamentablemente el diablo ha interrumpido en el ciclo de muchas culturas y el diablo se ha encargado de destruir la imagen de Dios en el hombre. En este contexto nosotros sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa literalmente que nosotros tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nosotros mismos. El ser de Dios ha sido infundido en nosotros con su capacidad, su sabiduría, su inteligencia, su voluntad. Todas estas cosas que son los atributos maravillosos de Dios, Dios nos ha equipado. Cuando Dios nos colocó en esta tierra, en este plano,
No simplemente nos tiró como un paracaídas, como una bola. No. Y lo decimos en este orden porque una bola de cristal, una bola material, cualquiera que sea, no tiene lo que nosotros tenemos. Nosotros somos una composición de alma, cuerpo y espíritu. El Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios, reside en cada uno de nosotros. Y una de las cosas que nos puede llevar a nosotros a comprender lo que es el propósito para lo que fuimos creados en materia de estas dos ciencias que tenemos, lo que es la ciencia del bien, que está en la ordenanza de lo que es la voluntad de Dios, donde Dios quiere cumplir su voluntad, quiere terminar esa obra que comenzó en ti y en mí. Si nosotros no reconocemos la ciencia del bien en los términos relativos a Dios, entonces lamentablemente hay mucha probabilidad que nos vamos a dejar engañar en el estado presente por lo que es la ciencia del mal, donde el diablo realmente entra en la historia del hombre, desviando todos los conocimientos, poniendo distracción y poniendo muchas cosas, para que en lugar de elevar nosotros nuestras miradas hacia el cielo, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, que siempre tengamos nuestras miradas sobre la tierra. Y si nuestras miradas se permanecen hacia abajo, lamentablemente, no quisiera decirlo, nosotros vamos a terminar convertidos en puro terreno. No nos vamos a convertir en los cielos nuevos y en la tierra nueva que Dios nos ha prometido en su palabra, en nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas nos llevan a discernir sobre la ciencia del bien. La ciencia del bien es todo lo bueno, todo lo que Dios nos ha prometido, y la ciencia del mal es todo lo malo que el diablo, como un ángel de luz, se ha presentado en este mundo como un intruso para interrumpir la obra de Dios. Dios comenzó un plan para ti y para mí, y este plan está relacionado con nuestra santidad y nuestra salvación en Cristo Jesús. San Pablo explica de una forma clara y objetiva el tema del espíritu y la carne. No es verdad que nosotros, estando en la posición de la carne, vamos a comprender o vamos a abrazar las cosas del espíritu. No importa en el estado que nos encontremos, porque si estamos en la carne, Dios hoy nos está llamando para salir de esa parte territorial que corresponde a los horizontes del mal. Ahí en la carne lo que hay es idolatría, fornicación, envidia, rivalidad, disensiones, así como San Pablo va enumerando todos esos pecados que ofenden a Dios y que no son las leyes establecidas por Dios para nosotros salvarnos. También San Pablo destaca los frutos del Espíritu, que es amor, paz, benignidad y muchas cosas buenas relacionadas en materia al plan de Dios. Nosotros deberíamos de tener una definición clara y objetiva. ¿Dónde nosotros queremos estar? O en la presencia de Dios, en las cosas del Espíritu, o en las cosas de la carne. Sabemos que Dios, cuando nos creó, nos dio propio albedrío, una libertad para escoger entre las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. Y por último, Dios nos dio esa capacidad brillante, maravillosa, su sabiduría, su Espíritu desde Él, para escoger siempre las cosas del Espíritu, porque cuando sembramos en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, es que nosotros vamos a cultivar lo que es la vida eterna para el fin que Dios nos creó a todos. Que Dios sea bendito y que Dios se glorifique en cada uno de nosotros, y que saquemos tiempo para el estudio de la palabra, la formación, para comprender, aunque sea lo básico, aunque sea comprender para qué fuimos creados. Fuimos creados con propósito, con una misión muy noble, para ser santo, para santificar nuestro templo, porque es el templo de Dios y Dios es santo, y Dios nos ha llamado para ser santo, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús.